Bueno, pues para aquellos que no me conozcáis, ¿vale? Me presento, soy Juan Francisco Montero y estoy impartiendo pues la serie de webinars relacionados con la temática del CMS de propósito general Joomla, ¿de acuerdo? Si habéis asistido a las diferentes sesiones, pues sabéis que lo primero que se suele hacer pues es contextualizar un poquito la sesión en el módulo y el ciclo formativo donde se imparte, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de los gestores de contenido y el despliegue de diferentes tipos de aplicaciones web se trabaja en el módulo de implantación de aplicaciones web, ¿vale? Que se imparte en el ciclo formativo de administración de sistemas informáticos en red, ¿vale? Entre otras cosas, en este módulo se trabajan pues contenidos relacionados con preparar todo lo que sería el entorno asociado al despliegue de una aplicación web en cuanto a el servidor web que provee las páginas al usuario final, ¿de acuerdo? Cómo debemos configurar ese servidor web y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta en función del tipo de servicio, del tipo de página web que queremos servir. Después tenemos dos puntos relacionados con lo que serían los gestores de contenido, ¿de acuerdo? El primero sería implanta gestores de contenido, seleccionando y estableciendo su configuración. Estaría un poco relacionado con el primer webinar que dimos, en lo que sería la instalación del CMS. En nuestro caso estamos trabajando con un CMS de propósito general que se adapta a diferentes tipos de aplicaciones web. Con Joomla podemos implementar pues desde un periódico digital, como estamos haciendo, hasta una tienda online, pasando por una galería fotográfica, ¿de acuerdo? Entonces nos provee pues una funcionalidad muy amplia. Luego tenemos algunos más contextualizados, como puede ser PrestaShop para tiendas de venta online, o como puede ser DokuWiki o MediaWiki para implementación de sitios tipo wiki, como la Wikipedia, ¿de acuerdo? Y también tendríamos lo que sería la administración de gestores de contenido, ¿de acuerdo? Que sería ya la parte correspondiente, una vez instalado, pues trabajar con él y administrarlo en el sentido de vamos a generar contenido, vamos a generar usuarios, vamos a instalarle plugins, módulos o componentes que me apliquen o me amplíen la funcionalidad de mi CMS para que me provea determinadas prestaciones al usuario final, etcétera, ¿vale? Y después tendríamos el de gestor o gestiona aplicaciones de ofimática web integrando funcionalidades, asegurando el acceso a la información, en el que se trabajan pues distintas soluciones de aplicaciones de ofimática en la nube, como puede ser Google Drive, SkyDrive, Zoho, ThemeFree, ¿de acuerdo? Y por último genera documentos web utilizando lenguajes de guiones de servidor que presentan acceso a bases de datos, que no es más que trabajar con un lenguaje de scripting, como puede ser PHP, ¿de acuerdo? Y desde PHP acceder a bases de datos relacionales, como puede ser MySQL, y presentar esos datos almacenados en nuestra base de datos en la aplicación web, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues en las dos webinars anteriores, si contextualizamos un poquito, vimos que en el primero llevábamos a cabo toda la instalación e implantación del CMS, ¿vale? Vimos todos los puntos o consideraciones que teníamos que tener en cuenta a la hora de instalar Joomla. En el siguiente webinar lo que hicimos fue crearnos ya nuestro sitio web, generar contenido sobre el CMS que habíamos instalado, ¿de acuerdo? Y creamos pues nuestro periódico digital. Hicimos una serie de categorías, si recordáis, donde íbamos clasificando nuestros artículos por temáticas, noticias de carácter internacional, noticias de carácter nacional, noticias de carácter deportivo. Esas categorías las asociábamos a un menú, ¿de acuerdo? Y desde ese menú éramos capaces de visualizar las noticias o artículos relacionados con una determinada categoría. Hoy vamos a dar un pasito más y vamos a ver cómo gestiona Joomla su usuario en base a la creación y el control de acceso que permite hacernos sobre el contenido que hemos generado. De manera que vamos a ver la diferente tipología de usuarios que Joomla tiene por defecto, ¿de acuerdo? Veremos que tiene usuarios registrados, autores, publicadores, superusuarios, administradores, etcétera. Y veremos qué privilegios o qué cosas puede hacer cada uno de esos usuarios en base al contenido que hemos definido. ¿De acuerdo? Aquí os propongo pues un conjunto de usuarios, ¿vale? Crear un conjunto de usuarios de un determinado tipo. Por ejemplo, el usuario denominado Juan pues será un usuario registrado, el usuario denominado Pepe será un usuario autor, María será un editor, Elena será un publicador, ¿de acuerdo? Y aparte, nosotros nos vamos a crear nuestro propio grupo. Estos, ahora lo veremos en la presentación teórica, tanto el registrado como el autor como el editor, son roles, ¿de acuerdo?
que define ya Joomla por defecto y le asigna una serie de privilegios, ¿vale? Una serie de cosas, una lista de acciones que puede hacer ese usuario. Pero además podemos definir nuestros propios grupos y crear nuestros propios niveles de acceso. Crearemos uno que se llame futboleros, ¿vale? Que lo único que va a poder hacer pues va a ser visualizar noticias de fútbol. Vamos a estudiar un poquito la diferente tipología de usuarios de Joomla, ¿vale? Objetivos de la clase de hoy, pues que aprendamos a crear y gestionar usuarios en Joomla y además pues aprendamos qué acciones pueden llevar a cabo qué usuarios en función de su rol asociado. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos? Pues acceso a internet, ordenador con su correspondiente sistema operativo, la suite ofimática SAM, que ya recordad de la primera sesión, pues nos generaba todo el entorno de despliegue de nuestra aplicación y el software de Joomla. ¿Vale? Entonces, en la primera tarea nos vamos a crear la lista de usuarios que os he indicado, ¿de acuerdo? Y en la tarea 2, pues vamos a probar, ¿de acuerdo?, qué acciones puede hacer cada uno de los usuarios en función del rol o el tipo que le hemos asignado, ¿de acuerdo? Bien, Joomla en general hace una clasificación, una primera taxonomía, ¿de acuerdo?, en dos tipos, usuarios invitados y usuarios registrados. Muy sencillo. Usuario invitado, pues cualquiera que acceda a nuestra aplicación web generada en Joomla. Nosotros tenemos nuestro nombre de dominio, lo teclamos en el navegador, ¿vale? Y lo que vemos es aquello que es visible, el contenido que es visible para un usuario invitado. Un usuario invitado no tiene unas credenciales de acceso a nuestra aplicación, es decir, no tiene ni un username ni un password. Después tenemos un usuario registrado, que es aquel que ya forma parte del sistema. Tiene sus credenciales de acceso y por tanto figura la base de datos de usuario, de acuerdo, con un username y un password. Por tanto, primera clasificación, invitados, cualquiera que acceda a nuestro portal, a nuestro sitio web, y registrados, aquellos que accedan con unas credenciales de acceso. ¿De acuerdo? Esa sería la primera clasificación a grandes rasgos. Después, dentro de los usuarios registrados, dentro de aquellos que tienen una contraseña y un nombre de usuario, tenemos una amplia taxonomía, ¿vale?, de tipos de usuarios, que son usuarios de frontend y usuarios de backend. ¿En qué se dividen o en qué se diferencian? Pues que los usuarios de frontend ejercerán su actividad desde esta parte, es decir, desde la parte del sitio web que ve el usuario final, y los usuarios del backend pues ejercerán su actividad desde el panel de administración del backend. ¿De acuerdo? Entonces, usuarios del frontend, tenemos usuarios registrados, son aquellos que tienen un poquito más de privilegios que los usuarios invitados y van a poder ver aquellos contenidos que estén etiquetados como visibles para los usuarios registrados. Lo único que hacen es que tienen sus credenciales de acceso. Pero a nivel de creación de contenido, el usuario registrado no va a poder hacer nada. ¿De acuerdo? Usuario autor es aquel usuario que es registrado, es decir, tiene username y password, pero además tiene la posibilidad desde el frontend de generar contenido, de crear artículos. En nuestro caso, en nuestro periódico digital, el usuario autor podrá además pues crear sus propias noticias. Usuario editor contiene los privilegios del autor y el registrado. Si os fijáis, es como una pirámide, ¿vale? En la base tendríamos el usuario registrado, después tendríamos el autor que tiene credenciales de acceso y además puede crear artículos, después por encima tendríamos el editor que puede acceder al frontend con sus credenciales de acceso, crear artículos y además modificarlos, ¿de acuerdo? Y el usuario publicador, que sería el que está en la cúspide de la pirámide, que tendría todos los privilegios anteriores. Podría acceder, podría crear, podría editar y además podría publicar, ¿de acuerdo? Y usuarios de backend, tenemos el usuario gestor, el administrador y el superusuario, ¿de acuerdo? El superusuario es el usuario admin que nosotros creamos en el proceso de instalación y puede hacer absolutamente de todo. Además, tendremos el administrador, que además de poder acceder, podrá añadir extensiones, plantillas, modificar el diseño, crear usuarios, etcétera, ¿vale? La única diferencia entre un usuario administrador y un superusuario de Joomla es que el superusuario puede crear otros superusuarios y el administrador no, ¿vale? Y el gestor pues puede hacer todo lo que hace el publicador, pero en vez de hacerlo desde el frontend, lo hace desde el backend, ¿vale? De manera que, como veis, pues simplemente una jerarquía de privilegios donde un usuario con privilegios de publicador contiene los del editor, el autor, registrado, etcétera, ¿vale? Cuando nosotros creamos un usuario, por defecto, si no indicamos nada, el rol por defecto va a ser registrado. Es decir, se puede loguear, puede ver aquellos contenidos que hayamos etiquetado como visibles para los registrados, pero no puede hacer nada más, ¿vale?
Además, pues nosotros nos podemos crear nuestros propios grupos de usuarios y asignarle privilegios y jugar un poquito con eso para definirnos nuestros propios niveles de acceso, ¿vale? Usuarios del frontend pues accederán a través de la URL localhost Joomla y usuarios del backend pues accederán desde el panel de administración que es localhost/Joomla/administrator, ¿de acuerdo? Bueno, para crear usuarios tenemos la misma analogía que teníamos para los artículos y para las categorías, ¿vale? Tenemos un gestor asociado al usuario desde el cual vamos a poder crearlo, modificarlo, eliminarlo, activarlo, desactivarlo, etcétera, ¿vale? Entonces, concepto de usuario, pues igual que teníamos el concepto de artículos, gestor de artículos, pues vamos a tener nuestro gestor de usuario en el panel de administración que nos va a permitir realizar todo el trabajo relacionado con los usuarios, ¿de acuerdo? ¿Formas de crear los usuarios? Pues dos formas, o bien desde el backend, que será la que utilicemos en la sesión de hoy, entramos desde el panel de administración, nos vamos al gestor de usuario y damos sus credenciales de acceso, su rol y si está activo o desactivo, ¿vale? O bien desde el frontend, que sería como si vosotros loguearais en la página web, ¿vale? Pues, igual que, no sé, os registráis en un foro o en algún tipo de página, pues vosotros a través de Joomla tenéis la misma opción, es decir, hay un formulario de registro en la que si no tenéis credenciales de acceso, pues permite crear la cuenta, ¿vale? Y después activarla. Con lo cual sería usuario registrado con este proceso, ¿vale? Desde el backend, como nosotros accedemos desde nuestro superusuario, podemos determinar que el usuario sea editor, publicador o lo que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, desde el frontend nos registramos manualmente, cada usuario y el rol que se le asigna es registrado, desde el backend lo hacemos con el superusuario y podemos crear el usuario con el tipo que queramos, ¿de acuerdo? ¿Qué forma es más conveniente? Pues las dos son válidas, ¿vale? Si tenemos muchos usuarios, pues la idea es que ellos mismos se logueen a través del formulario de acceso. Si tenemos pocos usuarios y queremos controlar el tipo que queremos asignarle, pues lo suyo es que entremos con el superusuario y trabajemos desde ahí, ¿de acuerdo? Control de acceso. Pues si recordáis, cuando trabajábamos la semana anterior con artículos, categorías, menús, etcétera, definíamos siempre el control de acceso público para que todo el mundo que accediera a nuestra página web pudiera verlo. Ahora que conocemos los distintos tipologías de usuarios, pues podemos indicar a los artículos, categorías o entradas de menú, decirle, oye, pues este contenido, este artículo, solo va a poder ver un usuario que esté etiquetado como autor, ¿vale? O un usuario que esté etiquetado como registrado, ¿vale? De manera que con el nivel de acceso controlamos en función del tipo de usuario si puede ver el contenido o no lo puede ver, ¿vale? Existen tres niveles de acceso. El público, lo ve todo el mundo que entra a nuestra página web. Registrado, solo pueden ver aquellos usuarios que tengan perfil creado en nuestro sistema, ¿de acuerdo? Y el especial, que es aquel que tiene que ser alguno de los usuarios registrados con privilegios, es decir, un autor, un editor, un publicador, un gestor, un administrador, etc. ¿De acuerdo? Podemos crear, al igual que con los usuarios, podemos crear grupos por nuestros propios niveles de acceso y decir, pues lo que vamos a hacer, ¿vale? Las noticias de fútbol que solo puedan ver los usuarios que pertenezcan al grupo futbolero, con un control de acceso personalizado que nosotros nos crearemos, ¿vale? Es conveniente a la hora de establecer la jerarquía de privilegios y determinar qué contenidos puede ver uno u otro, establecer un esquema lógico de decir, vale, pues las categorías la categoría nacional la va a poder ver los usuarios públicos, la categoría internacional, los registrados y la categoría de deportes, los especiales, de manera que siempre tengamos en mente a quién le estamos permitiendo ver qué contenido u otro, ¿de acuerdo? Para controlar el control de acceso, pues desde la configuración global, permisos, ¿vale? Cada usuario podemos controlar qué puede ver y qué puede hacer, ¿vale? De manera que podemos denegar, permitir o heredar permisos. Venga, perfecto, pues veréis qué sencillo es la gestión de usuarios en Joomla. Vale, si recordáis, pues tenemos aquí nuestro periódico digital que implementamos durante la sesión anterior, ¿de acuerdo? Nuestro menú noticias, donde si pulsamos nacional, pues veremos las noticias o artículos relacionados o asignados a la categoría nacional, ¿vale? Relacionadas con España. Aquí vemos. Ahí. Si vemos la categoría internacional, pues aparecen las noticias de carácter internacional. Y si vemos la entrada deportes, pues veremos las noticias relacionadas con deportes, ¿vale? Con la idea o con la novedad de que deportes
tiene una subcategoría, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis una noticia de baloncesto y después tenemos dentro de de la entrada de menú deportes una entrada asociada a fútbol, ¿vale? Donde podemos ver específicamente las noticias de fútbol, ¿vale? Por tanto, nuestro periódico internacional, nacional, deportes, y dentro de deportes tenemos fútbol, solo las noticias de fútbol, ¿de acuerdo? Y deportes, pues las noticias de baloncesto, Fórmula 1 y demás, ¿de acuerdo? Panel de administración, ¿vale? Nos logueamos con nuestro superusuario, ¿de acuerdo? Y para crear o gestionar nuestros usuarios, pues desde el panel de control, usuario, gestor de usuarios, ¿vale? Y aquí tenemos todo lo necesario para crear uno nuevo, editarlo, activarlo, bloquearlo, desbloquearlo, eliminarlo, etcétera, ¿vale? Lo podéis hacer, podéis llegar al gestor de usuarios desde la barra de menú superior, usuario, gestor de usuarios, o como siempre, sistema, panel de control, ¿vale? Y os vais a la parte de usuarios y aquí tenéis pues el gestor. Las dos formas que tenemos, ¿vale? Desde el panel de control o desde la barra de menú superior, ¿vale? Pues vamos a crear nuestro primer usuario. Ahora mismo, si estoy visualizando la página del index.php, tal cual, ¿con qué usuario estoy? ¿Con qué rol de usuario estaría? Alguien que no forma parte del sistema, es un usuario invitado. Llega a la página web y la visualiza. Perfecto. Vamos a crearnos nuestro primer usuario registrado, pero para ver las dos formas, en vez de crearnos desde el gestor de menú, nos vamos a ir al formulario de acceso que nos crea Joomla por defecto a través de un módulo que viene instalado, que es el register, ¿de acuerdo? Y tenemos nombre de usuario y contraseña. Como todavía no tenemos nuestro usuario creado, ¿de acuerdo? Pues lo que voy a hacer es decirle, oye, créame una cuenta. Y automáticamente nos aparece un formulario de registro típico de cualquier aplicación, ¿vale? Pues registro de usuario, nombre, pues va a ser Juan. Usuario, Juan, contraseña, Juan, correo, juan@foc.es, juan@foc.es, ¿vale? Le damos a registrar y habríamos creado nuestro primer usuario registrado desde el frontend, ¿vale? Con el formulario de acceso. Fijaos que nos dice, su cuenta ha sido creada y un enlace de activación ha sido enviado a la dirección de correo electrónico que ha introducido. Como la dirección de correo que he introducido no es válida, ¿vale? Pues no voy a hacer ese proceso de activación. Podemos activarlo si la cuenta de correo hubiera sido válida entrando a nuestro correo y activándola, o bien nos venimos al usuario, gestor de usuarios, y con el superusuario, fijaos, tengo mi superusuario admin, que es el que me creé en la instalación, y el primer usuario registrado, ¿vale? Que es el que me acabo de crear, pero no está activo. Fijaos que no está activo. Aparece el superusuario como activo y Juan, que es el que acabo de crear como registrado, desactivado. Por tanto, si me intento loguear con Juan, ¿de acuerdo? Pues fijaos que me dirá, acceso denegado, su cuenta ha sido bloqueada o será que no ha sido activada todavía. Por tanto, para acceder como usuario registrado a mi Joomla, lo único que hago es que le marco aquí, ¿vale? Lo activo. Y ahora ya, cuando me loguee con Juan, en mi periódico digital, pues fijaos, tengo acceso a mi perfil de usuario dentro del portal que he creado con Joomla. Hola Juan, ¿vale? Tenemos acceso a internacional, nacional, deportes, etc. Fijaos que desde el frontend solo puedo crear usuarios registrados. Es decir, lo único que pueden hacer es loguearse, ¿de acuerdo? Y ver aquellos contenidos que estén etiquetados como accesibles para usuarios registrados. Sin embargo, si quiero el usuario desde el backend, con el usuario superusuario, fijaos, pues me vengo a mi gestor de usuarios, le doy a nuevo, y aquí en, grupos asignados, fijaos que ya puedo elegir entre toda la variedad que hemos estado viendo, ¿vale? Puedo marcar que sea un usuario registrado, que sea un usuario autor, que sea un usuario editor, que sea un editado publicador, que sea otro superusuario, es decir, desde el frontend tengo la limitación de solo crear usuarios registrados, lo cual es lógico, no vamos a permitir que un usuario se dé de alta en el sistema con privilegios de edición de contenido, pero desde el panel de administración sí es lógico, ¿vale?, que nosotros podamos controlar qué privilegios asignamos al usuario que acabamos de crear, ¿vale? Pues vamos a crear diferentes tipos de usuarios registrados que tengan diferentes privilegios, ¿vale? Por ejemplo, hemos creado a Juan y lo hemos activado, y ahora vamos a crear, por ejemplo, a Pepe,
¿vale? Pues nombre Pepe, nombre de acceso Pepe, contraseña Pepe, firmar contraseña Pepe, email pues pepe@foc.es, ¿de acuerdo? Fecha de registro, fecha de última visita, nos lo marca como sombreados porque todavía no ha sido creado, ¿vale? Y en el grupo asignado, pues no le marcamos que sea registrado, le vamos a marcar que sea autor, que recordad que los autores son usuarios que tienen privilegios de acceso, es decir, tienen credenciales de usuario y además pueden crear artículos, ¿de acuerdo? Perfecto, pues me creo mi usuario Pepe como autor, ¿vale? Guardo y cierro, ¿de acuerdo? Y ya vemos que tenemos 3 usuarios, Juan, registrado, y Pepe, autor. Fijaos que si creáis el usuario desde el backend, os aparece automáticamente como activado a no ser que lo marquéis, ¿vale? Desde el frontend tendría que activarlo el usuario, o bien desde el correo que se envía, o bien el superusuario venirse y marcarlo, pero si lo creáis desde el backend, por defecto, os lo marca como activado. Pues bueno, vamos a crear a Pepe, vamos a crear, por ejemplo, a María también. Nombre de acceso María, contraseña María, maría@foc.es, y a no ser que lo bloqueéis manualmente, que lo creéis bloqueado, lo va a quedar desbloqueado. Como lo estoy creando manualmente, pues no le pongo que tenga que restablecer la contraseña ni que se le envíe un email, sino que lo creo y ya está. Y en el grupo asignado, pues le digo que sea editor, que va a contener todo lo anterior, es decir, va a tener su clave de acceso y su username, va a poder crear artículos y además va a poder modificar dichos artículos, ¿vale? Guardamos y nuevo para crear nuestro último usuario, ¿de acuerdo? Aplicar, vale, detalle. El último usuario pues va a ser, por ejemplo, Elena, ¿de acuerdo? Contraseña Elena, email elena@foc. De acuerdo, aquí lo tenemos y en el grupo asignado, ¿vale? Pues le decimos que sea publicadora, ¿vale? Guardamos y cerramos. Vemos que ya tenemos todos los tipos de usuarios registrados creados, ¿vale? Tanto el autor como el editor, como el registrado, como el publicador, ¿vale? Perfecto, pues ahora lo que vamos a hacer es crearnos nuestro propio nivel de acceso. Es decir, nos vamos a crear nuestro propio grupo de usuarios y asignarle su propio nivel de acceso, ¿vale? Vamos a crear uno propio para limitar que, por ejemplo, el grupo futboleros que nos vamos a crear ahora solo pueda ver, o sea, el único que pueda ver las noticias de fútbol, que el resto no los pueda ver, ¿vale? Entonces, nos venimos, le decimos que queremos crear un nuevo grupo de usuarios, ¿vale? Como es un grupo que me voy a crear yo personalmente, pues le tengo que decir que nuevo, ¿vale? Nuevo grupo que voy a llamar futboleros, ¿vale? Para que solo los usuarios asignados a este grupo puedan ver las noticias de fútbol, ¿vale? Título del grupo, pues futboleros, y el grupo padre, es decir, los privilegios que queremos asignar a este grupo, pues por ejemplo le podemos poner el de autor, ¿vale? Por tanto, los usuarios que pertenezcan al grupo futbolero, una vez lo creemos, podrán acceder y además crear artículos. Le damos a aplicar, ¿vale? Guardamos y cerramos y vemos cómo a la lista de grupos que tiene Joomla por defecto aparece el que hemos definido nosotros, el grupo futbolero. Y ahora tenemos que implementar un nivel de acceso, ¿vale? Que va a ser igual, ¿vale? Tenemos especial, invitado público, registrado, superusuario, pues nos vamos a crear un nivel de acceso que vaya asociado al grupo que hemos creado, que va a ser también futbolero, ¿vale? Por tanto, nivel de acceso y le decimos futboleros, ¿de acuerdo? Y lo asociamos, nuestro nivel de acceso futbolero, con el grupo de usuarios que acabamos de crear, futbolero, ¿vale? Aplicamos, ¿vale? Ya tendríamos nuestro propio grupo de usuarios creado dentro de Joomla. Igual que tenemos los invitados, los públicos y demás, pues tenemos los futboleros, ¿vale? Ahora, vamos a crear un usuario, ¿vale? Que pertenezca al grupo futbolero, que se va a llamar, por ejemplo, Luis. Luis, email, luis@foc.es, ¿vale? Aquí nada, y en grupo le digo que el mío,
que yo me acabo de crear, que es el grupo futbolero. Aplicamos, ¿vale? Guardar y nuevo, no. Cancelar, ¿vale? Y ya tenemos a Luis, que pertenece a los registrados futboleros, ¿vale? Perfecto, pues vamos a jugar un poquito con los usuarios que hemos creado, ¿vale? Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues limitar el contenido que hasta ahora lo tenemos puesto todo público, es decir, cualquiera que acceda a nuestra web puede ver internacional, nacional, deporte, etcétera. Pues ahora lo que vamos a hacer es restringir el contenido de cada una de las entradas del menú para que, por ejemplo, las noticias internacionales solo lo puedan ver los usuarios públicos y así sucesivamente, ¿vale? Os dejo aquí en esta pestaña el conjunto de usuarios que hemos creado y ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a venir al menú, gestor de menú, al menú que creamos de noticias, le damos al menú noticias y fijaos, todas las entradas de menú, internacional, nacional, deportes, fútbol, etcétera, están marcadas con tipo de acceso público. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando una persona entra aquí, tiene acceso a todos los contenidos de mi sitio web desarrollado en Joomla. Si empezamos a establecer niveles de acceso, pues lo podrán ver solo aquellos usuarios que formen parte de un determinado grupo, ¿vale? Por ejemplo, internacional, lo vamos a editar, ¿vale? Bueno, internacional lo vamos a dejar con el tipo de acceso público, ¿vale? Por defecto. Este lo vamos a dejar igual, ¿vale? Cerrar. El primero que vamos a restringir va a ser el de nacional, ¿vale? Pues lo marcamos, le damos a editar, ¿de acuerdo? Y en vez público le voy a decir que solo lo puedan ver aquellos usuarios registrados, ¿vale? Aquellos usuarios registrados. Guardo y cierro. Y ahora fijaos que cuando recargue la página, como estoy accediendo con un usuario invitado, me dice, oye, la entrada ha desaparecido. ¿Veis que ya no aparece la entrada nacional? ¿Por qué? Porque le he marcado que solo aquellos usuarios que tengan un perfil dentro de nuestro sistema puedan acceder a ella. Vale, pues podemos ver, por ejemplo, este lo hemos marcado como público, este como registrado, pues deportes, por ejemplo, lo podemos poner que sea especial, ¿vale? Que el tipo de acceso sea para los usuarios especiales, ¿vale? Es decir, aquellos usuarios que sean pues editores, autores, publicadores, etcétera. Aplicamos, ¿vale? Cerramos y ya vemos que deportes solo pueden ver los usuarios con carácter especial. Y el de futbolero, ¿vale? La entrada de fútbol la editamos y decimos que solo van a poder verla aquellos, ¿vale? Que pertenezcan al grupo que yo me he creado, al grupo futbolero, ¿vale? Lo mismo, guardamos y cerramos y vemos como ya tenemos una entrada de menú, fijaos, asociada a cada uno de los perfiles, ¿vale? Entonces, si yo recargo la página, estoy como usuario invitado, pues fijaos, la única entrada del menú noticias que me aparece es la de nacional. ¿Por qué? Porque el nivel de acceso de internacional es público. Si quiero ver nacional, pues me tendré que crear un perfil de usuario. Pues nos venimos aquí y decimos, vamos a ver, de los usuarios que he creado, ¿cuál está registrado? ¿Cuál es un usuario registrado? Pues Juan. Pues Juan podrá ver tanto la categoría internacional, que es de tipo público, más la categoría registrado. Podrá ver las dos, porque el registrado incluye al público. Recordad lo de la pirámide, ¿vale? Entonces, nombre de usuario, Juan, ¿de acuerdo? Y fijaos que automáticamente me aparece ya la categoría, o la entrada de menú nacional. Podemos ver tanto internacional como nacional, ¿vale? Perfecto. Ahora, otra entrada de menú, que sería deporte. Deporte la he categorizado como nivel de acceso especial, es decir, aquellos usuarios que sean autores, publicadores o editores, ¿vale? Pues por ejemplo podemos coger al usuario Pepe. Pepe es autor, por tanto podría ver estas tres, la del especial porque él es autor, la del registrado y la del público. Pues finalizo sesión, ¿de acuerdo? Entro con mi usuario Pepe y Pepe, ¿vale? Y aquí me tienen que aparecer, pues fijaos en mi menú noticias, internacional, nacional y deporte, ¿vale? Porque está definido como usuario especial.
Además, fijaos lo que puedo hacer por ser usuario autor. Fijaos que aquí aparece un iconito que no teníamos con Juan, que es el icono de nuevo artículo. Por ser autor puede crear nuevos artículos, ¿vale? Pues, por ejemplo, mi artículo, este es un artículo generado por Pepe, ¿vale? O bueno, esto lo vamos a poner en el cuerpo, ¿de acuerdo? Y en el título ponemos artículo de Pepe, ¿vale? Le damos a... Fijaos que tenemos la posibilidad de ponerlo en la categoría, el tipo de acceso, etcétera, ¿vale? Como es autor, pues desde el frontend puede crear o generar contenido, ¿vale? Guardamos y cerramos, ¿vale? Pero fijaos que el artículo no me aparece en la categoría nacional. Es decir, Pepe, como no es publicador, simplemente puede generar contenido, no tiene derecho a publicar artículos. De hecho, si yo me vengo aquí al gestor de artículos, veremos que el artículo de Pepe está marcado con la X, ¿vale? No está publicado. Entonces, los autores solo pueden crear artículos desde el frontend, pero no publicarlos, ¿vale? Para publicarlos, pues lo único que hacemos es, nos venimos, lo marcamos, ¿de acuerdo? Y una vez está marcado, pues ya me aparecerá artículo de Pepe, ¿vale? Ya estaría público. Sin embargo, nos venimos y Pepe puede hacer el artículo, pero no puede modificarlo. Para modificarlo tenemos otro rol por encima del de Pepe, que es el que tiene María, que es el de editora. La editora va a poder crear nuevos artículos y modificar los existentes, ¿vale? Fijaos que si yo ahora finalizo con Pepe, ¿de acuerdo? Y me logueo como María, ¿de acuerdo? Si entro en la categoría nacional, entro en el artículo de Pepe, me aparece aquí un icono que no le aparecía a Pepe, ¿vale? Que era el de modificar artículo. ¿Por qué? Porque el usuario editor puede crear contenido y además editar dicho contenido. Vemos que puede crear nuevos artículos María y además puede venirse aquí al artículo de Pepe y decirle, vale, te lo voy a modificar, ¿vale? Y decir, artículo de Pepe y María. Este es un artículo generado por Pepe y modificado por María al ser usuario editor, ¿vale? Guardamos y vemos cómo el artículo de Pepe ha sido modificado por el usuario editor María. Vale, pues nos queda probar el último de los usuarios asociados al backend, que sería el usuario, a ver si lo tenemos por aquí, el usuario Elena, ¿vale? El usuario Elena, además de poder crear artículos y editarlos, va a poder publicarlos. No va a ser necesario, como nos pasó con Pepe, venirnos al gestor de artículos y marcarlo, ¿vale? Como publicado para que se nos muestre en el frontend, sino que si yo me logueo con Elena, ¿vale? Nombre de usuario, Elena, contraseña, Elena, e inicio sesión, ¿de acuerdo? Me vengo a la categoría nacional, por ejemplo, me da la opción de crear un nuevo artículo, le digo artículo de Elena, en el campo o en el texto ponemos este es un artículo generado por Elena. Tenemos la opción, ¿vale? Fijaos, no solo de establecer la categoría, sino de establecer el estado, publicado, despublicado, archivado o en la papelera. ¿Por qué? Porque María es publicadora, ¿vale? Por tanto, puede hacer todo lo que hace el autor, crear, todo lo que hace el editor, modificar y además a los artículos que crea tiene la potestad de publicarlos o mostrarlos en la web, ¿vale? Dentro de la categoría nacional. Pues ya está, guardamos y cerramos y vemos como automáticamente el artículo de Elena aparece en el frontend y no es necesario, ¿vale? Como pasaba aquí, venirnos y marcarlo como publicado, ¿vale? Sino que automáticamente ya pues aparece como público. Vale, pues nos queda probar la parte del usuario futbolero, ¿vale? El usuario Luis, ¿vale? Si os fijáis, si yo me vengo a deportes, solo me aparece la noticia de baloncesto, no me aparece el submenú deportes. ¿Por qué? Porque en el gestor de menú, si nos vamos, ¿vale?
en noticias vimos que a la entrada fútbol le asociamos nuestro grupo personalizado de usuarios, que son los usuarios futboleros. Entonces, aquí lo único que van a poder ver esta entrada son los usuarios futboleros. Por tanto, el único que podrá ver la entrada de menú fútbol dentro de deportes será el usuario Luis, ¿vale? Para ello, pues finalizamos sesión, ¿de acuerdo? Nos logueamos con Luis, ¿vale? Y vemos cómo automáticamente Luis, por formar parte de los usuarios futboleros, pues puede ver las noticias de fútbol, de manera que nosotros, aparte de la jerarquía de usuarios que nos define Joomla, podemos definir nuestros propios grupos de usuarios y definirlos su propio nivel de acceso. Además, como el usuario futbolero lo definimos como un autor, pues podrá crear artículos el usuario futbolero porque lo asignamos con los privilegios de los autores por defecto de Joomla, pero no podrá publicarlo, ¿vale? No tendrá la opción de estado publicado, ¿vale? Pues esto sería básicamente la parte de usuario en Joomla. Y bueno, comentaros que si queréis matricularos en el ciclo formativo, ¿vale? Pues que necesitáis como requisito de acceso el bachiller LOCSE, ¿vale? Que es el grado superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red, que los interesados en cursar el módulo de implantación de aplicaciones web llamen a este teléfono al 958 4105, 4115 61 y que os invitamos a que os registréis en los próximos webinars de manera gratuita. Gracias a todos y hasta la semana que viene.